La ciudad albanesa de Berat está situada junto a una montaña en cuya cima se encuentra el castillo que albergó la ciudad primigenia, de la que se conservan las murallas y en cuyo interior siguen existiendo casas que llevan siendo habitadas desde hace cientos de años. Por ello, un paseo por sus calles permite descubrir no solo su increíble arquitectura, sino también sus fascinantes personajes, pero no los históricos, sino los actuales. La primera a la que conocimos fue a la señora que regentaba la casa de huéspedes Luli. Así que comenzamos a referirnos a ella como la abuela Luli. Fuera a la hora que fuera, a la que entráramos o saliéramos, allí que aparecía ella para recibirnos y despedirnos alegre y sonriente. Cuando bajamos a desayunar después de la primera noche en su casa, descubrimos cuál era otra de sus misiones: asegurarse de que ninguno de sus huéspedes pasara hambre. 2 huevos fritos, un vaso de infusión y otro de leche por persona, tostadas, mantequilla, 3 tipos de mermelada, queso fresco y sandía completaban el copioso desayuno que nos había preparado. La casa la gestiona junto con su hija, su yerno y su nieta, pero la abuela es el alma de la casa. Todas las mañanas se sentaba cerca de nosotras mientras desayunábamos, con un aire entre risueño y distraído, pero sin perder detalle de nuestras reacciones con respecto a la comida, de nuestros gestos, de lo que devorábamos y de lo que dejábamos a un lado. El último día nos pidió que nos hiciésemos una foto juntas, y en medio del ambiente distendido le comenté que la habíamos bautizado cariñosamente como la abuela Luli. Fue entonces cuando nos contó que ella se llamaba Minosa, que Luli era el nombre de su marido, que fue quien reformó la antigua casa familiar para convertirla en casa de huéspedes y que poco después había fallecido cuando llegó la pandemia del COVID. Fue un momento un poco triste, pero ella enseguida se sobrepuso, recuperando una vigorosa sonrisa. La fortaleza de Berat es un lugar tranquilo y seguro, y en gran parte es gracias a las 4 superabuelas. La primera vez que las vimos, paseaban tranquilamente por la zona oeste de la muralla mientras el sol comenzaba a ponerse. Pasaban totalmente desapercibidas, porque vestían como abuelas albanesas en un día normal. Solo personas muy experimentadas en mundos secretos pueden ser capaces de descubrirlas. Para la mayoría de las personas es prácticamente imposible saber que en esos bolsos llevan armas secretas como un spray desodorante petrificante, un mini ventilador con turbopropulsión voladora, gafas de sol con visión nocturna y rayos X, etc. O que la abuela, que de vez en cuando le habla fuerte a otra, no es porque esté un poco sorda, sino porque tiene el superpoder voz de 2000 gigavatios y de vez en cuando se le escapa el volumen. Nadie se atreve a venir a hacer el mal a este lugar con semejantes superabuelas patrullando. Y este ambiente de tranquilidad y seguridad es propicio para que se desarrollen mentes superdotadas como la de la de El Jaque, que cada día elige una zona del pueblo
prepara un escenario y a continuación deambula distraído hasta que divisa a alguna persona y se dirige a ella diciendo «jaque», señalando un pequeño tablero de ajedrez que tiene preparado y con el que durante años se ha enfrentado a jugadores del mundo entero. Nosotras tuvimos la suerte de presenciar una de sus impresionantes partidas. Su rival era una gran alemana que lo miraba desafiante e intrigada por el nivel de juego que tendría aquel personaje. Ella había elegido las blancas, así que inició la partida. Movió un peón y él el mismo. Movió otro y él el mismo. Movió un caballo y él exactamente igual. ¿Me está vacilando?, pensó la alemana. Movió 2 peones más y él hizo exactamente lo mismo. Zogerst du oder hast du überhaupt keine Ahnung von Schach? ¿Me estás vacilando o es que no tienes ni idea de ajedrez?, le espetó ella en alemán sin más rodeos. No guck doch a suche Frale por dote pre medurin derisate tuas Fralen metebucur ne que te bote. No te entiendo ni una palabra, pero esperaré pacientemente hasta que digas la palabra más bonita del mundo, respondió él en albanés. Como dije antes, durante años se había enfrentado a jugadores del mundo entero, pero solo hablaba en albanés, y la única palabra que había aprendido en varios idiomas era jaque, Kondroloni en albanés, Überprüfen en alemán, Check, Skak, Sek, controllo, Patikrinti, Verifier, Schek, Check, Verifica, Control et Mek, Preberit, Merberitza. En la parte alta del castillo se encuentra apostado otro misterioso personaje llamado el carcelero. Mientras los visitantes recorrían calles y sendas bajo un sol abrasador, a la vez que cegador, el carcelero permanecía oculto en el interior de una siniestra, oscura y fresquísima estancia a la que se accedía a través de una estrecha puerta situada en la misma muralla. Allí permanecía agazapado hasta que alguna persona pasaba cerca. Entonces se abalanzaba sobre ella repitiendo «Jail, jail, jail», prisión en inglés, y señalando hacia la puerta con tanta vehemencia que casi todas accedían a asomarse, aunque fuera con cierto recelo. Pero enseguida notaban el frescor de las paredes milenarias y se relajaban. Era en ese preciso momento de debilidad cuando el carcelero se dirigía con celeridad hacia la puerta para ejecutar la siguiente fase de su plan ante la inquieta mirada de los incautos turistas que sentían la tentación de correr despavoridos hacia la puerta. Lo tenía todo milimétricamente estudiado. Ese era el momento justo de máxima probabilidad de lograr su objetivo. Ponía la mejor de sus sonrisas y señalaba, con una postura casi cómica, hacia el rincón en el que tenía una decena de pequeños cartuchos
rellenos de ciruelitas que ofrecía por el módico precio de 200 lek, unos 2 euros, que a los turistas se le antojaban baratísimos para conseguir la liberación de aquella prisión y les sabían a gloria. Otro de los lugares más misteriosos del castillo de Berat era una calle secundaria por la que, sin embargo, sin saber bien cómo, todas acabábamos pasando en multitud de ocasiones. En ella había una especie de tienda que no tenía cartel ni nada. Lo único que la identificaba exteriormente era un frigorífico expositor de bebidas al que parecía pegarle el sol directamente con toda su fuerza durante la mayor parte del día. Resultaba muy difícil entender quién habría diseñado el minúsculo techado que le habían instalado al pobre frigorífico y que resultaba completamente inútil, ya que nunca le tapaba el sol. Sin duda, los asesores que habían propiciado semejante aberración, o sea, la instalación de un frigorífico a pleno sol que tenía que funcionar a máxima potencia para enfriar bebidas en su interior mientras soportaba temperaturas externas de más de 40 grados, gastando ingentes cantidades de electricidad, sin duda merecían ser llevados ante una corte internacional de criminales energéticos o algo así. No llegamos a entrar a esa tienda, pero no porque no nos insistieran en ello, porque todas y cada una de las veces que pasamos por la puerta coincidió con que una mujer mayor cruzaba la calle con un vestido verde y nos animaba a entrar señalando hacia el interior y pronunciando extrañamente una única palabra que no alcanzamos a entender. Todas las veces nos excusamos amablemente mientras mirábamos de reojo hacia el interior, en el que apenas alcanzamos a distinguir un estrecho pasillo entre cajas algo desordenadas. Mientras estábamos en nuestro alojamiento, se cortó la electricidad un par de veces. No tuvimos ninguna duda de que el culpable era clarísimamente aquel frigorífico asolanao que necesitaba casi una central nuclear para abastecerlo a él solo. Por suerte, estos extraños lugares se alternaban con otros como el de Climent, un sereno y paciente artista que se dedicaba a dibujar cuartillas con casas repletas de ventanas, emulando al famoso barrio que todos los turistas preferían como recuerdo. Finalizaba los dibujos y los exponía colgados para que se los compraran. Acababa los rotuladores y los colgaba también en fila a modo de demostración del valor de su trabajo artesano. Mientras recorríamos sus obras, opinando sobre cuál nos gustaba más y tratando de decidir cuál podríamos comprar, él seguía dibujando en silencio, sentado en un cojín que había puesto sobre el último escalón de la entrada de aquel jardín en la que tenía montado su pequeño taller y galería. Pasados unos minutos, dejó de dibujar un momento y levantó la vista sonriéndonos. Ya sabía en qué idioma hablábamos y comenzó a enumerar pintores españoles famosos entre expresiones de admiración. ¡Ah, Picasso! ¡Hola, la Velázquez! ¡Goya! I studied painting at the University of Tirana. Esa frase, pronunciada con aquella mezcla de orgullo y humildad, sin duda invitaba a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la realización personal, el éxito
las necesidades y los deseos, el paso del tiempo, el privilegio de trabajar en lo que te gusta, la desigualdad de sueldos que existen en el mundo. Al final, le compramos una de sus obras como a una familia de turistas más. Nosotras continuamos nuestro viaje y él continuó dibujando. Tras aquel fugaz encuentro, aquella pausa, la vida siguió su curso.